Al mediodía, los cosechadores se ubicaron a la sombra de los parrales más tupidos. Luego de comer, trataron de hacer una siesta. Más de 40 grados centígrados silenciaban a los pájaros y a los caballos adormecidos en sus corrales. Los camiones de acarreo, los tractores que enganchaban los carros y remolques, esperaban protegidos en sus galpones. Solamente una brisa movía algunas hojas del viñedo y el rumor del agua en las acequias apenas se escuchaba. Era una tarde seca y brutalmente cálida, una tarde que solo conocen los que viven bajo los cielos violentamente azules de los semidesiertos. Cualquiera próximo a la sofocación podría haber jurado que escuchaba el crepitar del sol pegando en la tierra casi calcinada. Y sin embargo yo vi cómo el extravagante sujeto atravesó una hilera de viña llegando hasta un amplio callejón. Cómo su perro fiel lo siguió a pocos metros, cómo bajó sus pantalones exponiendo las nalgas chatas a la radiación, cómo en cuclillas desechó una jalea oscura que chorreando se mezcló con el polvo, cómo aquello se solidificó velozmente y cómo el perro, abriendo su boca con la precisión de una pala mecánica, alzó un trozo sólido y perfecto. Tal vez por la temperatura estuve cerca del desmayo, o por lo menos faltó irrigación en mi cerebro, ya que por un instante vi al sol como una burbuja transparente. Luego las nalgas refulgieron y los cuerpos de perro y amo quedaron quietos en sus absurdas posiciones. Ni brisa, ni el más leve rumor de las acequias, ni latido de corazón, ni calor, ni sensación. El gran silencio irrumpió en medio del pretexto de lo desencajado. Después el perezoso fluir de la existencia animó a las hormigas y al lagarto furtivo. Un relincho lejano indicó que había llegado nuevamente a la tierra del acontecer. Por ello levanté el tacho de cosechador y con unas tijeras podadoras comencé a cortar racimo tras racimo, embarcado en una dicha que se expandía en círculos concéntricos.